Ya. En la sesión anterior, y les pido disculpas, esta semana ha sido súper complicada en cuanto a hacerle las clases, ¿ya? Ha sido un poquito engorroso. La clase anterior, que tuve que cortar un poquito antes, eh, terminamos con esta idea de las razones trigonométricas, ¿ya? Seno, coseno, tangente y sus recíprocas, que vamos a estar utilizando en estas semanas que nos quedan, que son en realidad como 6 clases, son 2 semanas. De ahí es puro ejercicio. Y en ese sentido voy a partir haciendo el resumen como de la clase anterior con las mnemotecnias que uno se debería aprender. ¿Ya? Entonces voy a compartirles pantalla acá. Ahora sí. Ahí tenemos entonces el pizarrón y recordarle entonces las mnemotecnias que habíamos aprendido. Había 6 funciones trigonométricas, razones, perdón. Después se transforman en funciones, pero a ustedes no les interesa esa parte. Tenemos seno, coseno, tangente y sus recíprocas. ¿Ya? Entonces la idea es ir como haciendo las recíprocas de cada uno así. Por ejemplo, aquí viene la de tangente, que es cotangente. Después está la de coseno, que es secante. Y está la de seno, que es cosecante. ¿Ya? En ese orden, uno trata de escribir estas eh, razones trigonométricas. Y cuando lo hago así, entonces lo que uno hace es decir coca, coca, hip, hip. Entonces, ca, co, ca, hip, hip. Y después hago el mismo coca, coca, hip, hip, pero al revés. Co, ca, co, ca, hip, hip. Entonces, esta mnemotecnia, este truco para memorizar estas razones trigonométricas, nos permite establecer el orden en que aparecen los 3 lados del triángulo rectángulo, ¿sí? Con el ángulo acá, ahí está el ángulo, y su respectivo cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo va a ser cada una de estas, o sea, va a ser esta razón, opuesto partido por hipotenusa, y así con todas las otras razones trigonométricas, ¿ya? Se le aplican al ángulo, ¿ya? Uno dice seno de, no sé, 30 grados, va a ser cateto opuesto partido por hipotenusa, dependiendo los datos que estén en el triángulo, ¿ya? Y la otra construcción que habíamos hecho, que es muy importante, es sabernos algunos valores estándar de seno, coseno, tangente para algunos ángulos. Entonces, para eso uno hace una tabla, la voy a escribir acá, donde, ¿verdad? Que esto sea más derecho ahí, donde en la columna de la tabla tenemos seno, coseno y tangente. Esas son las 3 principales, por eso que uno memoriza esta. Después las otras son los recíprocos, entonces hay que darlos vueltas nomás para saber quiénes son cotangente, secante y cosecante. Y anotamos los ángulos trascendentes, los ángulos importantes por ahora, que son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Ya son los ángulos con los que trabajamos la sesión anterior. También se pueden escribir en radianes los ángulos, ya 0 radianes, pi sextos, acuérdense que pi es 180 en esta traducción, entonces 30 es 180 partido en 6, por eso es pi sextos. 45 es 180 partido en 4, entonces pi cuartos. 60 es 180 partido en 3, entonces pi tercios. Y 90 es 180 partido en 2, entonces pi medios. ¿Ya? Acá están escritos en grados y acá están los mismos ángulos escritos en radianes. ¿Ya? Entonces los problemas que vamos a trabajar puede que estén escritos los ángulos en cualquiera de esas dos unidades de medida. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos entonces tangente de cada, o sea, perdón, seno, coseno, tangente de cada uno de estos ángulos? También es una mnemotecnia. Uno dice, voy a escribir los números naturales desde el 0,
sí, incluido el 0, entonces, en orden creciente. Entonces, seno es 0, 1, 2, 3, 4. Les anoto raíz a todos estos números. Entonces aquí necesito una raíz muy larga, ahí, ¿ya? Y además los divido en 2. Entonces, además, todo esto lo voy a dividir en 2. O sea, cada uno de esos numeritos que estaban ahí, los divido en 2. Hoy, mejor pongo el 2 acá. Ahí. Entonces, por ejemplo, en esa columna, yo puedo sacar cuánto es seno de 90. Seno de 90 grados es raíz de 4 partido en 2. Es tomar esta posición, pero siempre partido en 2 y siempre con raíz. Entonces, raíz de 4 partido en 2, que es lo mismo que 1. ¿Ya? Y ahí está el que demostramos, hicimos la demostración de por qué era 1 el seno de 90. ¿Ya? Lo mismo para coseno, pero ahora van en orden decreciente. O sea, van de derecha a izquierda, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? También le pongo raíz a cada uno de esos números, a todos ellos, y también los divido en 2. Cada uno de ellos queda dividido en 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quiero calcular coseno de 60, ¿ya? Va a ser raíz de 1, que es 1, y partido en 2. Siempre partido en 2. ¿Ya? Así que ahí tenemos el resultado. Obviamente raíz de 1 lo escribimos como 1. Así que esto da un medio. ¿Ya? Y en general con eso es suficiente, porque después para encontrar tangente de un ángulo, yo hago seno del ángulo partido en coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces si yo quiero, por ejemplo, tangente de 30, lo voy a hacer acá abajo, porque cuando uno calcula tangente es un poquito más largo. Si yo quiero tangente de 30 grados, eso va a ser seno de 30 grados partido en coseno de 30 grados. Entonces uno va a la tabla, encuentra coseno, que es raíz de 1 partido en 2, o sea, un medio, y después voy a coseno de 30, que es raíz de 3 partido en 2. Entonces es eso, raíz de 3 partido en 2. Y si hago la división entre esas fracciones, se cancelan los 2 y me queda 1 partido en raíz de 3. Y ahí tenemos la tangente. ¿Ok? Así que esta es la parte, como el trabajo de cada uno de ustedes. Tienen que memorizarse eso, no solo específicamente para aprobar este curso, sino que de seguro que en los siguientes cursos de matemáticas van a estar constantemente volviendo a estas funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas en general son súper importantes y en cualquier curso de matemática, de cualquier carrera, aparecen con frecuencia, ya aparecen bastante. Así que esto es lo básico. Ya la parte que si alguno de ustedes tuvo trigonometría en el colegio, debería haberla visto. ¿Ya? Y si no, acá lo estamos repasando desde cero. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta acerca de esto? ¿De cómo se construye? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, vamos ahora para ver de qué sirve, en qué ejemplos entonces necesitamos usar estas razones trigonométricas. Ya, uno de los ejemplos, uno de los estilos, en realidad es el mismo estilo siempre que yo quiero acercarme a algún triángulo o rectángulo. La gracia de las razones trigonométricas es que me permiten encontrar lados del triángulo, ¿ya? Cuando yo tengo un dato que es un lado, en este caso tengo un 12, y tengo un ángulo. Con un lado y un ángulo en un triángulo rectángulo, yo ya tengo toda la información necesaria para poder encontrar todo el resto de las informaciones. Ya puedo encontrar quiénes son los lados que me faltan acá y quién es el ángulo que me falta acá. A ese proceso de encontrar toda la información se le conoce como resolver el triángulo. ¿Ya? Encontrarle todos los lados y todos los ángulos. ¿Ok? Entonces, lo primero, los ángulos. En general los ángulos van a ser fácil porque la idea es que si ya tengo dos ángulos,
acá tengo uno de 90 y tengo uno de 30. Bueno, me falta el otro nomás, que es completar 180. Así que en general es muy fácil. El ángulo entonces que es CB, CBA, ¿cierto? Parto en C, termino en, o sea, paso por B y termino en A, o sea, ese ángulo es 60 grados, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que me falta para llegar a 180, ¿ya? 90 más 30 más 60 me da 180. Así que ese, ok, lo tengo. No es difícil. Lo demás es más complicado. Por ejemplo, para encontrar el A, necesito entablar una ecuación donde el A, que es el cateto opuesto del 30, ¿sí? Eh, esté relacionado también con el 12, que es el dato que me dan. Entonces, eh, ¿cuál es la razón trigonométrica que me permite hacer eso? Es, en este caso, seno. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo puedo escribir seno del ángulo de 30 tiene que ser necesariamente en la figura su cateto opuesto, que es el A, partido en la hipotenusa, que es el 12. ¿Ya? Si uno va acá a la mnemotecnia que teníamos al principio, seno siempre es cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces, en nuestro ejemplo, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es 12. ¿Ok? Entonces, eso me permitió armar una ecuación donde la única incógnita es el A. ¿Sí? Y si esa incógnita es el A, la despejo. Voy a poder calcular todo y despejo el A. Además, seno de 30 lo puedo encontrar en la tablita. En la tabla que hicimos acá, seno de 30 es raíz de 1 partido en 2. O sea, es un medio. Entonces lo reemplazo. Un medio entonces es A partido en 12. Ya, y aquí despejo el A. Paso el 12 multiplicando para el otro lado, me queda 12 partido en 2, que es 6, y ahí tengo el A. Y lo encontré. ¿Ya? Ahora necesito encontrar el B. Entonces tengo que armar una razón trigonométrica que me forme una ecuación de manera que involucre al B, al 12, que es el dato que me dan, y al 30, que es el otro dato que me dan, el ángulo. Entonces, en este caso, me fijo que para el ángulo de 30, el B es su cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que me conviene? Me conviene ahora coseno, ¿ya? Porque coseno, si vamos a la mnemotecnia, es adyacente partido en hipotenusa. Entonces, en nuestro caso, el adyacente es B, el cateto B, y la hipotenusa sigue siendo el 12, que es el otro dato. Entonces, voy a la tabla de nuevo, veo que coseno de 30, ¿dónde está el 30? Aquí. Coseno de 30 es raíz de 3 medios. Entonces, como ya lo tengo, lo reemplazo, raíz de 3 medios, y tengo entonces una ecuación donde la única incógnita es b. ¿Ok? Entonces paso multiplicando el 12, me va a quedar 12, raíz de 3, partido en 2, todo esto es b, y el 12 con el 2 se simplifican, por ende el b me queda 6 veces raíz de 3. Y ahí tengo el otro cateto. Y se acabó. ¿Ok? Ya tengo todos los lados y todos los ángulos posibles del triángulo. A ese proceso uno lo llama resolver el triángulo. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejemplo? ¿No? Ya, si no hay ninguna duda, entonces estamos súper bien, porque el resto de los ejercicios es ir manipulando la misma idea. Yo tengo triángulos rectángulos y tengo información parcial. Entonces, los más fáciles son cuando ustedes les presentan el triángulo así tal cual, como lo que yo estoy mostrando acá. Se los presentan y ustedes encuentran los datos. Y los más difíciles es cuando empiezan a esconder esos datos. Puede ser que las variables que estén aquí estén un poco más escondidas de alguna forma, o bien que en vez de regalarles el triángulo, les presenten un problema de planteo. ¿Ya? Y en ese problema de planteo, usted tiene que encontrar el triángulo. Entonces, eso es más complicado. ¿Ya? A eso va a apuntar como los ejercicios que estamos viendo.
Otro ejemplo. Bueno, un ejemplo que es básicamente el mismo que antes. Espérense, déjenme ver algo. Lo voy a complejizar un poco para que sea un poco más entretenido que el anterior, porque si no sería lo mismo. Ya, aquí vamos a encontrar el valor de x. ¿Ya? Pero yo voy a imponer, voy a cambiar aquí un poquito el enunciado. Voy a escribir acá 2x más 6. Voy a hacer eso. De hecho, más 3 para que después no se simplifiquen cosas. Ahí. Voy a poner 2x más 3. Esa medida que está ahí es 2x más 3. ¿Ya? Y a partir de toda esta expresión vamos a encontrar x. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Por más que yo ahora enredé más el lado que está acá, tenemos que seguir identificando quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. En este caso, si aquí está el ángulo de 45, su cateto opuesto es el 12, entonces el cateto opuesto es el 12. El adyacente no me dan ningún dato del 45, así que no me interesa. Y la hipotenusa, que está al frente del ángulo recto, es el 2x más 3. ¿Ok? Todo eso sería mi hipotenusa. Entonces, para poder encontrar el x, necesito armar una ecuación que relacione cateto opuesto con hipotenusa. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que relaciona esos dos? Bueno, tengo el coseno. Perdón, el seno. Tengo el coseno, el seno, perdón. Es cateto opuesto partido en hipotenusa. Entonces, de nuevo, voy a tener que usar acá seno. Tengo seno de 45 grados, tiene que ser su cateto opuesto, que es 12, partido en la hipotenusa, que es 2x más 3. Entonces, esa es la idea de cómo planteo la ecuación. Y lo otro es que el seno de 45 es un valor, es un número irracional, pero es un número. ¿Ya? Entonces lo voy a buscar. Voy a la tablita y tengo seno de 45. ¿Cuánto da? Da raíz de 2 partido en 2. Entonces, lo voy a escribir acá. Raíz de 2 partido en 2 es el 12 partido en 2x más 3. Entonces, por muy fea que quede la ecuación, es una ecuación que está en una sola variable, en la variable x, que es lo que me están preguntando. ¿Ok? Entonces, como estructura de ejercicio es lo mismo que antes, solamente que ahora está más complicado. Tiene números con raíces y la x no está tan simple de despejar. Entonces aquí viene toda su habilidad para despejar ecuaciones. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? Multiplicar cruzado. Podríamos hacer raíz de 2 por el 12x más 3 y al otro lado 2 por 12, 24. ¿Ya? Y debo despejar el x. Entonces yo puedo pasar todo el raíz de 2, por ejemplo, dividiendo. Me va a quedar al lado izquierdo el 2x más 3, pero aquí me queda 24 dividido raíz de 2. ¿Ya? Aquí es recomendable, para que no se le enrede la ecuación, en este paso racionalizar al tiro. Como estoy dividiendo por una raíz, es más cómodo racionalizar para que la raíz quede arriba. ¿Y cómo racionalizamos algo que está partido en raíz de 2? Multiplicamos por raíz de 2, arriba y abajo. De esta forma, cuando yo siga resolviendo la ecuación, me va a quedar más cómodo para resolverla. ¿Ya? Aquí me va a quedar 24 raíz de 2 arriba y abajo raíz de 2 por raíz de 2. O sea, raíz de 2 al cuadrado. ¿Ya? La idea de eso es que al cuadrado se cancela la raíz y me queda un 2. Entonces, es mucho más simple porque ahora el 24 con el 2 se cancelan, se simplifican, y me queda 2x más 3 es igual a 12 raíz de 2. Entonces, es mucho más simple seguir trabajando con esta expresión que con el 24 raíz de 2 que estaba acá arriba. El 24 partido en raíz de 2. Es una fracción. Es más complicado trabajar con ella que con esta expresión que está aquí. ¿Ya? Entonces, mensaje subliminal entre medio de todo esto. Si puede racionalizar rápido, hágalo, porque le va a quedar una expresión que es más amigable. Ya, después, sigo despejando el x. 2x entonces es, el 3 lo paso restando, me va a quedar 12 raíz de 2 menos 3. No los puedo juntar, pero va a quedar expresado así. Y finalmente, el 2 lo paso dividiendo y divide a todo el lado derecho.
Entonces, el resultado final es este. Ahí tengo mi X, lo más bonito, lo más bonito posible escrito. No sé, quizás podría separarlo. Me quedaría 12 raíz de 2 partido en 2 menos 3 raíz de 2, o sea, partido en 2, perdón, 3 partido en 2. Podría dejarlo expresado como 6 raíz de 2 menos 3 medios, ¿ya? Por si acaso. Si es que en la alternativa no aparece así, seguramente va a aparecer así, ¿ya? Hay que tener ojo con cómo tenemos en la modalidad online preguntas con alternativa. Pero ahí está el X, que era finalmente lo que me estaban pidiendo. ¿Ok? Entonces, ahí hay un primer paso de cómo uno puede complejizar la situación anterior. ¿Ya? De repente, las expresiones están más enredadas, por ejemplo, son expresiones algebraicas como esa, en donde hay que encontrar una X. Ya no necesariamente un lado del triángulo o los lados del triángulo en general. Ujú. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que les complique con este procedimiento? ¿No? Ya. Entonces vamos a la complicación más terrible de todas y la que en general es como un paso clave en esta materia, y es que pasar toda esta comprensión de triángulos a un problema de planteo. ¿Ya? Vamos a ver dos ejemplos hoy día. Vamos a ver que se puede enredar fácilmente toda esta situación. Así que vamos acá haciéndolo como por tramos, ya como por capas, por niveles. Ya tenemos un problema de planteo. En general todos somos malos para leer, así que cuesta harto leer estos problemas que son como de harto texto. Es muy importante ir anotando los datos a medida que uno va avanzando. ¿Ya? Siempre eso es súper importante. Tratar de hacer algún dibujito que sea, que sea apropiado para ir descubriendo los triángulos. ¿Ya? Y hay algunos conceptos que aparecen en todos los ejemplos que voy a ir anotando acá al costado. Dice entonces, desde un avión se observa el inicio de la pista, debería decir ahí, el inicio de una pista de aterrizaje con un ángulo de depresión de pisextos radianes. Ya, entonces hay dos cosas acá que son importantes. Hay un avión que está mirando el inicio de una pista de aterrizaje y hablan de un ángulo de depresión. Entonces, ese concepto, que es nuevo, ángulo de depresión, yo lo voy a explicar acá. En general, ¿qué es un ángulo de depresión? Yo tengo un observador, ya supongamos que aquí hay un observador, esto es un ojo. Ya, ahí tengo un observador, y cuando miran un objeto con un ángulo de depresión, es porque el objeto está abajo de su línea de visión. Entonces, por ejemplo, acá está la línea de visión del tipo, esa es su línea de visión, y hay un objeto que está abajo. ¿Ok? Entonces, el observador tiene con ese objeto, tiene que agacharse para mirarlo, tiene que mirar hacia abajo, ¿sí? Y entonces forma un ángulo de depresión, que es este. ¿Ok? A pesar que ¿se acuerdan que la primera clase, en la clase del martes, hablábamos de ángulos positivos y negativos? Para efectos prácticos, en todos estos problemas, siempre vamos a considerar los ángulos positivos, ¿ya? Un ángulo de depresión, entonces, está mirado hacia abajo, pero lo vamos a seguir pensando en positivo, y es el ángulo que forma la línea de visión horizontal con la línea de visión hacia el objeto. ¿Ya? Ese sería entonces ángulo de depresión. De depresión. Y lo pensamos siempre positivo. No importa que yo mida el ángulo mirando hacia acá, como recorriendo el ángulo desde la horizontal hasta la línea del objeto, o bien si la miro hacia arriba, ya si considero el ángulo así. Lo vamos a hacer siempre en positivo, para no complicar el cálculo. Ya, y eso también tiene como asociado a él otro, otro ángulo con otra terminología que se llama ángulo de elevación. ¿Ya? Entonces, ahora en este caso, voy a tener una línea de visión acá. Voy a borrar algunas cosas. Ahí tengo un observador, tengo su línea de visión horizontal
Y ahora, la embarré porque ahora es al revés. Tengo que hacerlo más abajo. Ahora tengo un objeto que está arriba de su línea de visión horizontal. Entonces, si está arriba de su línea de visión horizontal, tengo otro ángulo que ahora está ahí. Ay, un ángulo que ahora está acá. Si pongámosle beta al ángulo. Y ese va a ser ángulo de elevación. Porque ahora la persona tiene que mirar arriba con respecto a su línea de visión horizontal. Entonces, acá vamos a poner alfa es el ángulo de depresión y beta es el ángulo de elevación. ¿Ok? Esos son dos términos que aparecen harto en los ejercicios, bastante, y es bueno saberlos desde ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro problema? En nuestro problema dice, desde un avión se observa el inicio de una pista de aterrizaje con un ángulo de depresión de pi sextos. Entonces lo que hay que imaginarse es que tengo el avión, voy a hacer un dibujito muy básico, también voy a explicar algunas cosas sobre qué datos son importantes en el dibujito. Ya tengo un avión, entonces que mira el inicio de una pista de aterrizaje. Para esta pista de aterrizaje necesitamos plantearlo en la horizontal del ejercicio. ¿Sí? Acá está el suelo, y acá entonces va a empezar la pista de aterrizaje, supongamos que por aquí. ¿Ya? Entonces dice que mira ese inicio de la pista de aterrizaje con un ángulo de depresión de pi sextos. Entonces el avión tiene su línea de visión, ¿sí? Esa sería su línea de visión horizontal, y tiene la línea que apunta al objeto. Entonces acá tengo otra línea de visión que apunta hacia el objeto. ¿Ya? Y está más abajo. Por ende, tengo un ángulo de depresión. Ya, en este caso, el ángulo de depresión me avisan que mide pisextos radianes. Entonces ahí es un poquito más complicado porque estamos acostumbrados a hacer todo en grados. ¿Ya? Pisextos radianes, pi es 180 grados, entonces partido en 6 son 30 grados. ¿Ya? A pesar que el enunciado está escrito en radianes, uno al principio siempre lo pasa a grados hasta que uno se acostumbre con los radianes. ¿Ya? Tengo eso y después dice, si el avión está a una altura de 1500 pies, entonces supongamos que acá voy a marcar la altura del avión, 1500 pies, 1500 pies. ¿A qué distancia está el avión del inicio de la pista de aterrizaje? ¿Ya? Entonces me están pidiendo, me están preguntando esta distancia que está acá, desde el avión hasta el inicio de la pista de aterrizaje. ¿Ok? Entonces, en todos estos problemas, todos, absolutamente todos, la idea es como simplificar la situación. Fíjense que no hay ningún dato, ninguno solo, sobre las medidas del avión. Las medidas del avión entonces no son importantes para el ejercicio. Entonces yo me puedo imaginar, puedo repetir el mismo dibujo, pensando en que el avión es un punto. ¿Sí? Datos sobre la pista de aterrizaje tampoco no hay ninguno, solamente que en algún momento está el inicio de la pista de aterrizaje. Entonces ahí también está ese punto. ¿Ok? Y ahora relleno los datos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo importante? Me están preguntando la distancia que hay entre los puntos, a eso lo estamos llamando X, ¿sí? Y también me dieron la altura entre los puntos, o sea, perdón, la altura del avión hasta el suelo. Entonces, esa altura, marquémosla con otro color, esa altura también es importante, esa vale 1500. ¿Ok? Y está el ángulo de depresión. El ángulo de depresión inicialmente yo lo tengo ahí. Ese ángulo es 30. ¿Ok? Entonces, toda la gracia de todos estos ejercicios es que a partir de la información usted pueda construir un triángulo rectángulo. Por lo menos uno. A veces hay que hacer más de uno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a construir el triángulo rectángulo aquí. Se supone que esto es una línea recta. Ahí. Ahí con eso, con esa medida perpendicular, eso que tracé aquí, ya tengo un triángulo rectángulo. Y si el 1500 estaba acá, bueno, el 1500 también está al otro lado, en la misma altura. ¿Ok?
Así que tengo un triángulo rectángulo donde voy a aplicar trigonometría ahora. Voy a aplicar razones trigonométricas. Pero todo el proceso de traducir el texto al dibujo pasa por entender este tipo de conceptos, plantear el dibujo correctamente y después simplificarlo, ya como limpiar aquellos datos que no son importantes. Por ejemplo, las medidas del avión no importaron. ¿Ya? Entonces, una vez que uno está listo, tengo el triángulo ya, lo voy a dibujar ahora un poquito más grande. Tengo el 1500 acá, el 30 acá, 30 grados, y el X. Ahí están los datos del ejercicio y el ángulo recto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo en este caso? Tengo cateto opuesto, va a ser el dato, ¿cierto? El 1500, el cateto opuesto, 1500, y la hipotenusa va a ser, entonces la hipotenusa va a ser el X. ¿Ya? Necesito alguna razón trigonométrica que relacione cateto opuesto con hipotenusa. Y esa es seno. ¿Sí? Seno de 30 grados, entonces en este caso, va a ser el cateto opuesto, que es 1500, partido en el X. ¿Ok? Voy a la tablita, veo cuánto es seno de 30, entonces va a ser raíz de 1 partido en 2, siempre partido en 2, ¿ya? Entonces 1 medio, ¿cierto? Raíz de 1 partido en 2 y 1500 partido en X. Y multiplico cruzado, en este caso también puedo hacerlo así, multiplicar cruzado, 1 por X es X y 2 por 1500 es 3000, ¿cierto? 3000. Y ahí encontramos el X. ¿Ya? Entonces uno puede contestar la distancia del avión al inicio de la pista, es 1500, perdón, es 3000 pies. ¿Ya? Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces eso, tengo el proceso entonces para poder armar el triángulo, es todo lo que hicimos en la pizarra anterior, y después de ahí para adelante es lo mismo que hicimos en los dos ejercicios anteriores. ¿Ya? Encontrar una ecuación que relacione una razón trigonométrica con los datos y la incógnita que me están dando. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, solo hubo una desconexión. ¿No? Ya, avancemos. El último. El último. Ya hoy día, la verdad es que es solo solidificar lo que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Y acá un ejemplo de un ejercicio un poquito más rudo, ¿ya? Donde hay que anotar hartos datos y se empieza a enredar un poco el tema. Eso es lo que nos va a pasar en general cuando empezamos con estos problemas. Ya tengo un observador ubicado a nivel de calle. Ya, ojo con eso, un buen dato. Se supone que el observador está parado en una calle a su nivel. ¿Ya? Si yo sigo leyendo los datos, no lo voy a hacer al tiro, pero sigo leyendo los datos, nos vamos a encontrar con que no hay más datos del observador. No me dice si es un niño, si es una persona, cuánto mide, cuánto pesa, nada. Entonces yo al observador lo puedo considerar como un punto y le vamos a poner O de observador. ¿Ya? Entonces tengo un observador a nivel de calle. Determina que el ángulo de elevación, ok, el tipo está mirando algo hacia arriba, de la parte superior de un edificio es de 30 grados. Entonces hay un edificio y el tipo mira la parte superior del edificio con un ángulo de 30, de un ángulo de elevación de 30. Entonces está la horizontal y está la línea de elevación. Entonces, pum, ahí. ¿Ya? Si uno sigue leyendo los datos, no hay más datos del edificio. No hay ningún dato del edificio, salvo que preguntan la altura del edificio. ¿Ya? Entonces, lo único que interesa es hacer el mismo dibujo, pero voy a considerar el edificio solamente como una línea vertical. Lo voy a hacer un poquito más grande, porque vamos a rayar harto acá. Entonces, el edificio, no me dicen cuánto es el ancho, cuántas ventanas tiene, solo hay un dato importante que es la altura del edificio, que es lo que yo quiero calcular. ¿Ya? Entonces, tengo eso. Voy a suponer el edificio solamente como una medida. Ay,
como una medida vertical. Ya lo voy a poner bien grande ahí. ¿Ya? Y de hecho es lo que preguntan. Entonces voy a ponerle a esa información H. ¿Ya? Yo quiero saber el H. Ya, ¿qué dice? Entonces, tipo, mira la parte superior del edificio, ahí, con un ángulo de 30. Entonces, ese ángulo es 30 grados. ¿Ok? Después dice que avanza 100 metros hacia el edificio. Ah, entonces el observador se mueve. Se desplaza entonces 100 metros y ahora está más cerca del edificio. ¿Ya? Entonces aquí está, vamos a ponerle O', que es el observador en otra posición. Y esta distancia del O al O' es 100. ¿Ok? Súper importante. El tipo avanzó 100 metros hacia el edificio. Y el ángulo de elevación, entonces vuelve a mirar ahora la cima del edificio, la parte de arriba, es el doble del primero. Entonces, si antes era 30, ahora tengo 60, 60 grados. Ya está mirando, se supone lo mismo. ¿Ya? Voy a trazarlo mejor acá. Ahí. Ya, entonces ahora tengo el ángulo de 60. ¿Ok? Y con eso hay que calcular la altura del edificio. ¿Ok? Ya, por supuesto que si está emplazado el edificio ahí, ahí forma un ángulo recto. Por ende, yo necesito encontrar el H usando triángulos rectángulos. Si me quedo solo con con el triángulo que está formado solo a la derecha, el triángulo que está aquí, el triángulo que está aquí, tengo el ángulo recto, el H, el 60, pero no tengo ningún dato más. No sé cuánto mide esto, ni tampoco sé cuánto mide eso. Entonces, si yo quiero usar este triángulo solamente, me falta algo, me falta un dato para poder plantear la ecuación. Yo podría, no sé, ocupar tangente. Tangente de 60 es cateto opuesto partido en cateto adyacente, pero no está. Así que no puedo usar tangente. Yo podría usar, no sé, seno. Seno de 60, seno de 60 es cateto opuesto partido en hipotenusa, pero la hipotenusa tampoco está. No la tengo. Así que con con ese triángulo y faltándome esos dos datos que están ahí, no puedo resolver el ejercicio. Necesito más información. ¿Ok? Entonces, en realidad, el ejercicio nos propone que hay dos triángulos que vamos a usar. Entonces, voy a dejar ese ahí a un lado y tengo otro triángulo rectángulo, que es el más grande. Ese que está ahí, que es considerar toda la figura completa, tiene un ángulo de 30, tiene un pedacito, ese pedacito mide 100, ¿ya? Está a la misma altura y ahí está el ángulo recto. ¿Ok? Entonces, hay otro triángulo que tiene un poquito de información, tiene un 100 ahí, ¿ya? Pero no me sirve tampoco porque yo lo que necesito es un cateto completo. Me gustaría saber cuánto mide todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esos dos triángulos, lo que están proponiendo es un sistema de ecuaciones. Esos dos triángulos juntos arman un sistema de ecuaciones, solamente que hay que traducirlo, hay que armar las ecuaciones. Porque yo a este pedazo que falta le voy a poner X, que es el mismo X que está acá. O sea, es el X que está en este pedacito. Ese tipo que está ahí, le voy a poner X y aparece en los dos triángulos. Entonces, claro, tengo dos triángulos para dos incógnitas. Entonces, moralmente tengo un sistema de ecuaciones. Lo que pasa es que hay que traducirlo. ¿Ok? Entonces, esta es la gran dificultad de este ejercicio. Este ejercicio hay que darse cuenta que hay dos triángulos que me sirven y que me proponen entonces un sistema de ecuaciones. ¿Ya? La variable que me importa es la h, pero va a aparecer una variable auxiliar que es la x. ¿Mm? Ya, entonces vamos a tomar el triángulo más simple. Vamos a ponerle a este triángulo 1, porque es el más fácil, y a este triángulo 2. ¿Ok? Ya, en el triángulo 1, tengo las dos variables, el h y el x, en los catetos. Entonces yo voy a armar una ecuación que tenga que ver con los catetos. Así que voy a decir que tangente de 60, tangente, si uno va a la
al inicio de la clase, tangente se calcula como cateto opuesto partido en cateto adyacente. ¿Sí? Entonces es la razón trigonométrica que involucra solamente los catetos, que es la información que tengo. Entonces, tangente de 60 es cateto opuesto, que es h, partido en el cateto adyacente, que es x. ¿Ya? Y de nuevo voy a la tablita y busco cuánto es tangente de 60. ¿Ya? Tangente, para calcular tangente, necesito seno dividido en coseno. Entonces busco seno de 60, que está ahí, raíz de 3 partido en 2, y lo divido por coseno de 60, que es raíz de 1 partido en 2. ¿Ya? Ahí tengo el tangente, que es seno partido en coseno, son esas dos fracciones que hay que dividir. Entonces vamos para acá. Nos va a quedar entonces, perdón, acá lo vamos a hacer abajo. Nos va a quedar, ¿cuánto dijimos? Raíz de 3 partido en 2, partido en raíz de 1, que es 1, partido en 2. Todo esto es h partido en x. Calculo esa fracción, se van los 2, me queda raíz de 3 partido en 1, así que raíz de 3 es h partido en x. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, ahí tengo una ecuación. Ahí tengo una ecuación. Ahora voy a armar otra ecuación en el triángulo 2. En el triángulo 2 también tengo los catetos. Tengo el h y el cateto que está abajo, que es 100 más x. Entonces yo ahora puedo decir que tangente de 30 es el mismo h, pero ahora partido en x más 100, o 100 más x, como quieran escribirlo. ¿Ya? Todo eso es lo que mide el cateto adyacente. El 100 y agregándole el x. De nuevo voy a la tabla. Tangente de 30, voy a la tabla de nuevo. ¿Dónde está el 30? Acá, en la segunda columna. Es seno, que es raíz de 1 partido en 2, partido en coseno, que es raíz de 3 partido en 2. Lo hicimos acá abajo, de hecho. Aquí está el tangente de 30. 1 partido en raíz de 3. Entonces, lo vamos a poner acá. 1 partido en raíz de 3 es h partido en x más 100. ¿Ya? Y ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos esa ecuación, tenemos esa ecuación, tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, se supone que podemos resolver el problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por sustitución. En el fondo voy a despejar una variable en una ecuación que sea más sencilla y la reemplazo en la otra ecuación. ¿Ok? ¿Cuál es la variable que queremos matar acá? Porque hay una variable que no me sirve, que es la x. Entonces yo la x la voy a despejar de aquí. Yo voy a hacer, esto es raíz de 3 por x, es lo mismo que h, si es que paso la x multiplicando, y de ahí paso el raíz de 3 dividiendo. Entonces x va a ser h partido en raíz de 3. ¿Ya? Ahí despejé la variable x, que no me sirve, no es la que yo quiero encontrar la h. Entonces esa x yo la voy a reemplazar acá y me va a quedar una ecuación solamente con h. Eso es lo que uno quiere. ¿Ya? Así que voy a copiar esta ecuación. No voy a poder. Ahí. Voy a copiar esa ecuación en la siguiente página. Ahí está. Y voy a cambiar, reemplazo el x, que era h partido en raíz de 3, lo reemplazo en esa ecuación. ¿Ya? Entonces me va a quedar 1 partido en raíz de 3 igual a h partido en h partido en raíz de 3 más 100. ¿Ok? Entonces aquí la única dificultad que nos queda es que es una ecuación complicada, tiene como hartas fracciones, ¿ya? Pero sin enredarse. Todo el denominador que está acá lo puedo pasar multiplicando y multiplicado por el 1 que está ahí. Voy a multiplicar cruzado. ¿Sí? Entonces, ese denominador por 1 me da el mismo denominador. H partido en raíz de 3 más 100. Y al otro lado voy a escribir el otro denominador. Aquí voy a borrar estos. S con S. Ya lo multipliqué. Ahora voy a tomar el otro denominador y lo multiplico por h. Entonces me va a quedar a este lado raíz de 3 por h. Como en toda ecuación,
voy a juntar lo que tiene h a un lado y lo que no tiene h al otro. Entonces, acá al lado izquierdo voy a dejar el 100 y el h partido en raíz de 3 lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar h partido en raíz de 3. Y ahora, si quiero despejar h, necesito hacer la resta, ¿ya? Pero hacer la resta sí está un poco complicado. Voy a factorizar por h. Como el h está repetido, me va a quedar todo lo que está dentro. Si saco el h, me va a quedar así, raíz de 3 y 1 partido en raíz de 3, y el h lo voy a dejar afuera. ¿Ya? Entonces, aquí se va a producir un número. Es un número, pero es complicado, hay que calcularlo. ¿Ya? ¿Cómo se restan esos dos términos? Esos dos términos, al primero hay que amplificarlo por raíz de 3. Entonces, como poner un raíz de 3 abajo y amplificarlo por raíz de 3. ¿Sí? Para que tengan el mismo denominador. Si hago eso, entonces arriba se provoca un 3, ¿ya? Y abajo me queda el raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y partido en raíz de 3, me queda así, partido en raíz de 3. Menos 1 partido en raíz de 3. ¿Cierto? Ahora tengo el mismo denominador, así que los puedo restar, me va a dar 2 partido en raíz de 3. ¿Ya? Eso está acompañando a la h. ¿Ya? Y todo esto es igual a 100. Entonces, me permite ahora despejar el h. Voy a seguir acá arriba. Me permite seguir acá arriba. Entonces, ¿qué pasa con el raíz de 3? Como está dividiendo, ahora pasa multiplicando. Entonces me queda 100 por raíz de 3. Y el 2 que está multiplicando al h, ahora pasa dividiendo. Entonces acá me queda un 2. Y todo eso es h. ¿Ya? La gracia de hacer eso es que el 100 y el 2 se simplifican y me queda 50 raíz de 3. Y ahí encontré el h. ¿Ok? Todo esto que está en esta parte del ejercicio es pura manipulación algebraica, que uno espera que puedan hacer con relativa facilidad. ¿Ya? Hay veces que se complica, pero sale a la larga. ¿Ya? Y contesto la pregunta. ¿Por qué queríamos el h? Porque queríamos la altura del edificio, que está en metros. Entonces, la altura del edificio es 50 raíz de 3 metros. ¿Ya? Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Entonces, estos son los más densos, ¿ya? Los más difíciles de resolver. Cuando el problema no queda solamente en un triángulo, sino que posiblemente haya que extraer más información e inventar más variables para encontrar la pregunta del ejercicio. En este caso era el h. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿No? Ya. Ahí estamos entonces, muchachos. Esto es lo de hoy día, ¿ok? Consolidar lo que habíamos visto en la clase del martes y mañana vamos a hacer muchos ejercicios. Ya voy a tratar de mostrarles entonces toda la variedad de preguntas que se les puede hacer en esta parte de la materia. ¿Ya? Y nos queda poquito. No se desconecten todavía, que voy a ver el tema de la asistencia. Y con eso lo vamos a dejar por hoy. Ya, déjenme. Denme 2 segundos. 2 segundos, espérense un poco, que está lento esto. Ya, súper. Acá. Ya, chicos, eso. Y nos queda re poco. Tenemos después de esta sesión de ejercicio, tenemos la semana de receso y a la vuelta vamos a tener una semana de materia. Y de ahí todo lo que sea después es puro ejercicio y con eso terminamos. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien. Tengan un excelente jueves.